adoración y honra, Señor, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias por este nuevo día, Señor, porque cada nuevo día, Señor, también son nuevas tus misericordias. Gracias por este ramillete de elegidos que están aquí en esta mañana. Han venido algunos de lejos, otros más cerca, pero todos hemos venido con un único sentir en nuestro corazón. Y es que deseamos, Señor, adorar tu santo nombre. Es que deseamos, Señor, escuchar tu voz en esta mañana. Quisiéramos que sucediera un gran milagro en esta mañana, Señor. Que los que entraron por esas puertas no seamos los mismos que salgamos, sino que pueda suscitarse, tomar lugar, un gran cambio en nuestros corazones, Padre. Unge nuestra vida, Señor. Unge mi vida para predicar tu palabra. Ayuda mi voz, Señor. Y también unge los oídos de los que han de escuchar. Que el Espíritu Santo se pueda mover en esta mañana, en este lugar. Porque nuestros corazones tienen gran necesidad de ti, Señor. Queremos ser identificados contigo. Queremos ser tocados por ti. Queremos ser sellados con el Espíritu Santo. Queremos ser un producto terminado, como dijo el profeta, Padre. Queremos que ese gran milagro ocurra en cada uno de nosotros. Perdona nuestras faltas, Señor. Perdona nuestros errores, Padre. Y que en esta mañana, Señor, tu palabra pueda correr y ser glorificada. Y que el corazón de tus hijos sea impactado por la palabra. De tal manera, Padre, que no seamos ya los mismos. Habla tú, Señor. Queremos escuchar tu voz y no la voz del hombre. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, y el pueblo del Señor puede decir amén. Gloria a Dios. Estamos agradecidos de tenerles a todos en esta mañana aquí. Doy gracias al Señor por todos. Me alegró mucho ver a mis amigos, el hermano Javier, su esposa, la hermana Nancy. Mi corazón se ha sentido muy feliz. También quiero expresar a los ministros que están aquí en esta mañana mis más sinceros respetos. Y pues me siento honrado también de que ustedes hayan tenido un corazón sencillo, que es el Espíritu de Cristo en ustedes, de poder venir y estar sentados en esta mañana escuchándome a mí. Yo doy gracias al Señor por la humildad y la sencillez de ustedes. Y yo espero que también el Señor bendiga sus corazones y también pueda bendecir las congregaciones donde Dios les ha puesto a predicar la palabra. Que siempre ustedes puedan tener un mensaje oportuno, un mensaje ungido en sus corazones. Dios les bendiga a todos. Les quiero agradecer muy especialmente su atención. Les quiero también agradecer muy especialmente al hermano Ángel todo el buen oficio que él ha tenido para conmigo, su esposa. Estoy sumamente agradecido y llevo en mi corazón un gran sentir hacia ellos, esperando pues que en algún momento el Señor me conceda también retribuirles de alguna manera la atención que han tenido para conmigo. En Caracas, Venezuela, tienen ustedes un lugar donde pueden visitarme cuando ustedes deseen. Hoy en día Venezuela no es muy atractiva, pero yo doy gracias al Señor de que nosotros no somos venezolanos o ecuatorianos. Nosotros tenemos un lugar en la patria que no es de esta tierra, es una patria celestial. Y donde están los hijos de Dios, allí no hay necesidad. Egipto estaba oscuro, pero en Gosén había luz. Yo les quiero decir algo, en Venezuela hay muchos problemas, pero en donde están los hijos de Dios siempre hay bendición. Así que si ustedes nos visitan, el Señor abrirá las ventanas de los cielos y Él siempre nos suplirá y siempre nos ayudará. Así que tienen un lugar allá de un hermano que les espera siempre cuando ustedes deseen. Dios les bendiga en esta mañana. Pues y sin más preámbulo, me gustaría que comencemos a tratar lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Y quiero invitarles a que abran sus Biblias conmigo. En el libro de Éxodo, estaremos leyendo Éxodo 19:5. También estaremos leyendo Primera de Pedro, el capítulo 2, verso 9 al 10. Y leeremos Revelación 5, del 9 al 10. Entonces dice la Escritura así en Éxodo, el capítulo 19 y el versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Miren lo amoroso, miren la elección de Dios. Vosotros me seréis mi especial tesoro. Amén. Sobre todos los pueblos. Amén. Porque mía es toda la tierra. Amén. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás
a los hijos de Israel. También 1 de Pedro 2, versículos 9 y 10. 1 de Pedro 2, versos 9 y 10 dice así: mas vosotros sois linaje escogido. Este pueblo, este grupo de gente que el Señor les ha dicho que serán sus sacerdotes, un reino de sacerdotes, le dice ahora a Pedro: vosotros sois linaje escogido. Amén. Dice real. Fíjense, ya no un sacerdocio levítico, pero dice un real sacerdocio. Amén. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y por último, Revelación 5, versos 9 y 10. Y cantaban un cántico, un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Amén. Y reinaremos sobre la tierra. Amén. Dios bendiga su palabra por su asiento. Estamos pues, hermanos, encarando el tema de la iglesia. Yo les estaba diciendo anoche que el sentir que he tenido en todos los servicios que he predicado aquí en Ecuador es trayendo a un pueblo, a que el pueblo llegue a una identidad, a una identificación, que el pueblo reconozca lo que somos todos nosotros. Tenemos que reconocer lo que somos. Si nosotros no reconocemos lo que somos, entonces nos estará pasando por alto toda la promesa que Dios tiene para nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber lo que somos en este día. Hemos aparecido aquí en este tiempo del fin, y nosotros no somos menos ni somos más de los creyentes del pasado. Somos creyentes también en esta hora, que hemos venido de los lomos de Dios y hemos aparecido en esta edad. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha querido. Hemos aparecido en el tope de la pirámide. Hemos aparecido en donde aparecería la piedra de corona. Recuerden que si ustedes notan el gráfico muy famoso que hizo el profeta de la pirámide, ustedes saben que comienza desde fe hasta amor fraternal, ¿verdad? Y luego en cada uno de estos renglones o de estas edades, el hermano Branham colocó el nombre de una edad, de tal manera que fe pertenece a Éfeso, y virtud pertenece a Esmirna, y así sucesivamente hasta que llegó a amor fraternal, y eso lo colocó en la Odisea. Pero la escritura dice, y el profeta dice, y ayer estábamos leyendo que la palabra iglesia significa los llamados fuera. Y si ustedes notan, de la edad de la Odisea sería sacado un pueblo. Pero si ustedes se van a ese gráfico que hizo el profeta y se colocan en la edad de la Odisea, si hay un pueblo que será sacado de la edad de la Odisea, yo quiero que ustedes me digan dónde ellos son colocados en ese gráfico. Ellos son colocados en la piedra de corona. Nosotros somos sacados de la Odisea para encajar en la piedra de corona. Es decir, Cristo fue la imagen de Dios. ¿Ven? Cristo fue la imagen de Dios, y los elegidos del tiempo del fin son la imagen de Cristo. Ellos son la piedra de corona para este día. Ellos son la imagen de la piedra de corona para este día. La piedra de corona es Cristo, pero ve Cristo en ellos los hace a ellos la imagen de la piedra de corona. En otras palabras, cuando el mundo ve a Cristo, lo tiene que ver a usted. Cuando el mundo lo ve a usted, ve a Cristo. Ve, usted es el verbo de Dios en este día, pero lo que está llenando el corazón de usted es Cristo, es su palabra, es su espíritu. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? No, hermano, es que Él nos ha colocado en una posición demasiado extraordinaria, demasiado buena, demasiado excelente, y no es porque lo merecemos, es por la gracia de Dios, es por la misericordia de Dios. Entonces estamos tratando el tema de lo que es la iglesia. El profeta dijo: ya no te voy a llamar iglesia, te voy a llamar novia. Pero nosotros podemos usar el término iglesia porque la escritura lo llama iglesia, ¿verdad? Pero cuando ustedes saben, estoy hablando de la iglesia sobrenatural, de la iglesia elegida, no de la iglesia denominacional, no de esa iglesia que ha rechazado la palabra.
En esta mañana yo estoy aquí al frente de la iglesia espiritual de Cristo, de la iglesia que se ha identificado con la palabra, de la iglesia que ha creído el mensaje de la hora. Estoy aquí predicándole a un pueblo que estaba en los lomos de Dios y que ha sido expresado en el tiempo del fin. Gloria al nombre de Cristo. Entonces esta iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿ven? Y está compuesta por muchos miembros, cuyos miembros son parte del cuerpo de Cristo, ungidos en este cuerpo por el Espíritu Santo, que es en realidad quien los une a ellos. El Espíritu, por lo tanto, la Escritura dice, se nos fue dado a beber de un solo y un mismo Espíritu. Tenemos un mismo bautismo, un mismo Señor, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Gloria al nombre del Señor. Y eso es lo que une al cuerpo. Al cuerpo no le une una institución, al cuerpo no lo une una organización, al cuerpo no le une un movimiento de hombres, al cuerpo lo une el Espíritu Santo. Así que en esta mañana es el Espíritu Santo quien tiene que hablar en esta mañana. No es el hermano Gabriel ni ningún otro hermano, es el Espíritu Santo, pero Él escogió hablar a través del hombre. Gloria al nombre del Señor. Entonces no hay una manera, ninguna otra manera de pertenecer o de estar en el cuerpo de Cristo, sino se es engendrado por el Espíritu Santo mismo. El Espíritu Santo es quien engendra a los hijos de Dios en su cuerpo. Nosotros no podemos unirnos a este cuerpo, nosotros tenemos que nacer en él, siendo engendrados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben eso? Eso es algo que lo sabemos, ¿verdad? Lo sabemos con todo el corazón. Ahora fíjense ustedes lo que dice la Escritura. Juan 1, 10 al 14. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Dense cuenta, mas a todos los que le recibieron, es decir, hubo una gente que él vino a ellos, Israel. Pero Israel no le recibió. Pero hubo un pueblo que sí le recibió. Y dice la Escritura, pero a los que le recibieron, a los que reciben su palabra, a los que reciben su mensaje, a los que reciben la exhortación, a los que reciben la revelación, gloria a Dios, a los que creen y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Los cuales no son engendrados de sangre. Amén. No es este cuerpo, no es esta vida humana, no, ese no es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es una simiente espiritual en nuestro corazón. Porque si este hombre fuese el Hijo de Dios, hermano, estaríamos completamente derrotados. Pero en realidad el Hijo de Dios es la simiente que Él depositó en nosotros. Y esa simiente que nosotros muchas veces no entendemos, que la subestimamos, esa simiente es absolutamente poderosa para atraer este cuerpo y esta vida en sujeción a la palabra de Dios. Porque en esa simiente están todos los potenciales de Dios, todo lo que es Dios está en la simiente. Y cuando el Espíritu Santo unge la simiente, lo que esa simiente hace es expresar todo lo que Dios es. ¿Cuántos creen eso? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces ellos no son engendrados de carne y sangre, sino de Dios. Estos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces los miembros del cuerpo de Cristo no son un grupo de gente que se reúne en una asamblea local. Allí hay un grupo mixto. Pero los miembros del cuerpo de Cristo, ellos nacen del Espíritu de Dios. Ahora usted dice, entonces hermano, ¿no es necesario que estemos en la asamblea local? Bueno, los miembros del cuerpo de Cristo viven de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ellos saben que la Escritura dice que no dejemos nuestras congregaciones como algunos tienen por costumbre. Pero alguien dice, oh, pero yo estoy demasiado crecido, yo tengo demasiada revelación, yo ahora no necesito un pastor, no necesito una iglesia. Oh, esa es la mayor señal de que usted no ha entendido nada, de que no ha nacido de ninguna parte. Porque un creyente que tiene revelación de la palabra de Dios y que ha nacido de Dios, él se agarrará más fuerte cada día de la palabra. Yo le pedí al hermano, pero se nos olvidó unos marcadores para hacer un gráfico. Pero ahora, como no tengo el gráfico, voy a hablar de esta manera y espero que ustedes puedan captar algo.
Les voy a explicar algo en esta mañana. Mi voz está un poco lastimada, pero a medida que vaya hablando yo sé que va todo a mejorar. Ahora fíjense, voy a hablar algo. Gloria a Dios. Es que cuando el Señor quiere algo, Gloria a Dios. cuando el Señor quiere algo, lo quiere. Entonces aquí está. Le voy a explicar algo, porque yo quiero hablar en esta mañana de la iglesia de los sacerdotes. Amén. Anoche estaba hablando de la iglesia de los primogénitos, pero tenemos que avanzar. Dios siempre va de menos a más con su pueblo. Y en esta mañana quiero hablar para magnificar el pensamiento de la iglesia de los sacerdotes. Gloria al nombre del Señor. Pero ayer les estaba diciendo que todos somos sacerdotes. Todos somos primogénitos. Lo que le estaba diciendo. ¿Por qué? Ahora un primogénito es alguien que nace primero. El primero que rompe la matriz es el primogénito. Pero les estaba diciendo yo que los hijos de Dios no tuvieron comienzo ni tuvieron final, porque ellos son eternos como Dios es eterno. Ellos estaban en los lomos de Dios. Entonces, ¿cuál fue el primer hijo que apareció en los lomos de Dios? Ellos fueron siempre, estuvieron allí. Ellos todos son primogénitos. En cuanto a la carne, nosotros aparecimos, unos somos más viejos que otros y todo, y unos aparecieron hace 2000 años, hace 3000 años, o hace cuántos años. Pero en cuanto a lo espiritual, todos siempre estuvieron en Dios. Todos fueron concebidos en la mente de Dios. Todos fueron pensamientos de Dios. Y todos son eternos como Dios es eterno. ¿Cuántos dicen? Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Pero quiero explicarles una cosa para animarles, si me lo pueden entender en esta mañana, y estimularles a creer la palabra de Dios y a creer de dónde ustedes han venido, de dónde hemos venido. Porque el gran problema que tiene la iglesia de hoy es que no sabe lo que es que le falta identidad a la iglesia. Pero la iglesia tiene que creer por fe que ella viene de los lomos de Dios, que ellos son hijos de Dios. Y esto no hay otra manera de probarlo sino a través de la fe. Usted tiene que creerlo, aceptarlo, y luego Dios hará algo con usted. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces en esta mañana les voy a dibujar algo en la pizarra para explicarles algo que quiero que ustedes sepan. Muy bien, ya yo sé que ustedes lo saben, pero para que lo veamos y nos gocemos en esta mañana. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes soy? Yo quiero saber quién soy. El aguilucho no sabía quién era. Él era extraño, se sentía extraño, pero no sabía. Pero cuando la gran madre águila apareció y lo llamó, entonces él supo quién era. Y la gran madre águila ha aparecido. Es el gran Espíritu Santo para llamarte a ti, para que sepas quién eres. Pero yo quiero decirte algo. El gallinero donde estaba el aguilucho es este cuerpo. Este es el gallinero. Y el aguilucho es la simiente que Dios ha puesto aquí adentro. ¿Y ustedes piensan que tienen que quedarse en este gallinero? No. La gran madre águila ha aparecido para que la simiente despierte y sea manifestada. Gloria a Dios. Entonces fíjense, cuando hablamos de esto, de la simiente, yo quiero que ustedes vean. En Génesis 1:11, el Señor dijo esto. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Entonces esto es una ley que Dios estableció. Aleluya. Que cada simiente reproduciría su mismo género. Que una simiente, si es trigo, no puede reproducir un maíz. Trigo reproduce trigo. Y cuando Dios en su palabra dice algo, Él lo dice inspirándose en sí mismo. Cuando Dios dice que cada simiente reproduzca su género, Él estaba pensando principalmente en Él. Que Él, cuando se reprodujera, produciría su mismo género. Amén. Gloria a Dios. Amén. Es bueno eso, es glorioso eso. Cuando Dios vio a Adán solo y dijo: no es bueno que el hombre esté solo, Él era pensando en sí mismo. Él quería tener a sus hijos expresados, a sus hijos manifestados. ¿Ves? Cada simiente va a producir su propio género. Entonces, si Cristo tiene un hijo, si Dios tiene un hijo, será un hijo perfecto. Será un hijo con las características de Dios en él. ¿Cierto? Gloria al nombre del Señor. Porque será su misma simiente. Ahora, reproducción es el poder que tiene la simiente para multiplicarse. Noten bien esto. Reproducirse significa multiplicarse. La misma simiente aparece una y otra vez, y toda ella es el mismo género. Todos son lo mismo.
distintas simientes, hablando de individuos, pero es el mismo género de vida. Amén. Gloria a Dios. Amén. Por eso es que la Escritura dice que Cristo es el unigénito. Amén. Pero unigénito significa calidad de único. Así es, amén. Porque Cristo es el único hijo, el único género de hijo que Dios puede parir, Amén. que Dios puede reproducir. Si Dios reproduce un hijo, tiene que ser Cristo. Amén. Si Dios reproduce otro hijo, tiene que ser Cristo. Si Dios reproduce otro hijo, tiene que ser Cristo. Si Dios reproduce otro hijo, tiene que ser Cristo. El profeta de Dios dice que Él no nos hace a unos buenos y a otros malos. Él nos lleva a todos a ser de su mismo carácter. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, reproducción es la capacidad que tiene la simiente para multiplicarse. ¿Entienden? Aleluya. Ahora les voy a dibujar un pequeño gráfico aquí y van a tener paciencia. Mi mensaje quizás se entienda un poquito en esta mañana. Estoy hablando de la iglesia y los sacerdotes, pero quiero mostrarles quiénes son estos hijos y de dónde vienen. Aleluya. Gloria a Dios. Voy a colocar aquí un gráfico para que entendamos esto. Aquí voy a colocar Satanás. Y aquí voy a colocar Dios. Aquí voy a colocar perversión. Y aquí voy a colocar creación. Gloria a Dios. Entonces, ¿estamos claros en lo que dijo el profeta? Satanás no crea. Aleluya. Él no puede crear. Dios es el único creador. Satanás no puede crear. Satanás solamente pervierte. Satanás pervierte. Amén. Pero Dios crea. Amén. Dios es el único creador. Gloria al nombre del Señor. Amén. Es bonito eso. Saberlo es una gran revelación. Amén. Porque entonces nadie puede achacarle a Satanás simiente. Aleluya. Noten bien eso. Sí, Señor. Si Satanás tiene simiente, él crea. Amén. Satanás es un espíritu, ¿cierto? Amén. Y si él, como un espíritu, tiene un hijo espíritu, es porque él puede crear. Amén. Entonces Satanás no puede crear. Gloria a Dios. Satanás no se puede reproducir. Así es, Señor. Satanás un día fue creado y está condenado a desaparecer. Aleluya. Porque todo lo que tiene un comienzo tiene que tener un final. Por lo tanto, Satanás nunca tendrá simiente espiritual. Gloria a Dios. No, nunca lo tendrá. Amén. Entiendan bien lo que estoy diciendo. Pero Dios, Él sí puede crear. Y Dios sí tenía hijos en sus lomos. Y Amén. Dios no tuvo comienzo ni tendrá fin. Amén. Y Dios decidió expresar esos hijos que tenía en sus lomos para que esos hijos aparecieran. Y Él lo hizo porque Él podía hablar su palabra y su palabra manifestar estos hijos. Sí, Señor. Es decir, los hijos de Dios son el resultado de la palabra hablada de Dios. Amén. La palabra hablada después se materializó y aparecieron sus hijos. Así que si en esta mañana usted es un hijo de Dios, usted es un resultado de la palabra hablada de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, aquí vamos a colocar serpiente. Aquí Eva y aquí Adán. Entonces aquí hubo una unión y aquí hubo una unión. Gloria a Dios. Ambas uniones fueron de la manera incorrecta, Gloria a porque Dios. fueron por el sexo. Así. Gloria a ¿Ves? Dios. Si esta unión no se hubiese dado así por el sexo, los hijos hubieran venido por la palabra hablada. Amén. Lo dijo el profeta, ¿verdad? Amén. Ahora, de aquí iba a salir un hijo. Y de aquí iba a salir un hijo. O salió un hijo. El hijo, si no hubiese sido por sexo, sino por la palabra hablada, este hijo de Dios, ¿cómo se hubiese llamado? Cristo. Gloria a Dios. ¿Ves? Y cada hijo que iba a aparecer hubiera sido Cristo. Amén. Pero por cuanto cayeron se llamó Abel. Amén. Mas sin embargo, a pesar de que se llamó Abel, por cuanto venía del género correcto, Gloria a Dios. del mismo género humano, Eva y Adán, el mismo género, y siendo que Adán era hijo de Dios y que Adán tenía el germen, entonces cuando este Abel nació con un nacimiento. Señor, Amén, aleluya. amén.
Aleluya. Soy Gloria malo al dibujante. Señor. Gloria a Dios. Esta simiente, esto que estoy haciendo aquí es como una paloma, hermano. Perdónenme. Esta simiente, ellos que aparecieron por el mismo género, el género original, salieron, ¿verdad? Y apareció Abel, y Abel tenía una simiente, un germen espiritual. A pesar de que Abel nació caído, pero tenía un germen espiritual que venía de Dios. Venía de Dios, porque Dios tenía ese germen en su lomo. Amén. Y cuando este hijo apareció, Dios depositó en él ese germen, porque ya Dios lo había visto desde antes de la fundación del mundo, y había visto que Abel vendría y él colocaría ese germen en Abel. Gloria a Dios. Pero cuando la serpiente y Eva se unieron, nació. Aquí les voy a preguntar algo. ¿Qué tenía Caín en su corazón? Maldad. Caín no tenía nada en su corazón. Vacío. Porque él no puede depositar una simiente. Aleluya. Porque él no es creador. Así es, Señor. Caín no tenía representación. Amén. ¿Recuerdan ustedes que el profeta dijo que la samaritana tenía representación? Así es, Señor. Pero el sacerdote no tenía representación. Gloria a Dios. Él no tenía nada en el corazón. Así es. Por eso es que el diablo pudo hacer con él lo que le dio la gana. Amén. Y así Amén, fue amén. que el diablo pudo tener simiente. Así Todos es. aquellos que vinieron de la serpiente y Eva nacieron con un corazón vacío. Sí, Señor. Por lo tanto, el diablo puede hacer con ellos lo que quiera. Viene y los llena de demonios y los llena de espíritus malos. Pero el diablo mismo no puede tener simiente espiritual, porque si no, el diablo pudiera crear. Así es. Pero el diablo no es creador y ni puede reproducirse. Él, para reproducirse, tuvo que pervertir la simiente de sangre que Dios había creado. Mezcló la raza, y este que nació de aquí era un desconocido. Así es, gloria a La Dios. tierra no reconocía a Caín. Amén. No la reconocía. Gloria a Dios. La naturaleza no reconocía a Caín. Amén. Porque él era de un género que no estaba en la creación. Amén. No, él era como una mula. Amén. Era una mezcla de dos razas. Y Dios dijo en Génesis 1:11: cada simiente reproduzca su género. Amén. Y esto no fue más que la perversión, la denominación del pensamiento de Dios. Mientras que aquí estaba la simiente de Dios. Dios de sus lomos depositó en ellos una simiente, en Abel, en Seth, en Abraham y en toda la línea de creyentes que venían. ¿Ves? Entonces nosotros estamos en un mundo donde la gran mayoría de la gente son simientes de la serpiente, hablando de carne y sangre, pero en sus almas no tienen nada. Amén, amén. No hay simiente espiritual. Aleluya. Solamente la simiente espiritual es un sustituto, que es un demonio. Amén. Es una influencia que viene al corazón de ellos, y por eso es que hace que ellos hagan cualquier clase de cosa. Así es, Señor. ¿Ahora entienden eso? Amén. ¿Están de acuerdo con eso? Amén. Entonces, ¿de dónde vienen los hijos de Dios? Vienen de los lomos de Dios y tienen la simiente de Dios, y no hay manera de que ellos se puedan perder, porque la simiente de Dios tiene que reproducirse. Oh, hermano, si una simiente natural se reproduce, ¿cuánto más la simiente espiritual de Dios? Así usted le eche cemento, dice el profeta, así usted le ponga una piedra, por la orillita sale. ¿Cuánto más un hijo de Dios? Por eso es que el pecado no pudo vencernos, por eso es que la denominación no pudo vencerlo, porque al tener la simiente de Dios en nuestros corazones, estamos destinados a aparecer, estamos destinados a creer, y no importa cuántos diablos en el infierno hayan querido impedirlo, no podían hacerlo, en cuanto venimos de los lomos de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien, no he terminado con estos gráficos. Solamente les quiero mostrar esto para entrar en mi tema, y que esto esté muy firme en nuestros corazones. Lo que somos. Amén. No somos hijos de la serpiente, somos hijos de Dios. Amén. ¿Ves? Somos hijos del Dios vivo. La simiente natural, esto es una cosa aquí natural, pero por supuesto Dios depositó un ser espiritual, un germen espiritual. Ahora fíjense, en la ley de reproducción, en los últimos años del ministerio del profeta, 62, 63, 64 y 65, el profeta comenzó a hablar de genes. Aleluya. ¿Sí? Genes. Esa simiente que él depositó
en Abel es un gen. Amén. Amén. Y el gen, de acuerdo a lo que la ciencia descubrió, un gen contiene toda la información de lo que es la simiente. Así es, gloria a Dios. Así que todos los genes de Dios que estaban en sus lomos contienen dentro de ellos potencialmente todo lo que Dios es. Amén. Es decir, que la simiente que estaba en Abel contenía todo lo que era Dios. Amén. Y lo que necesitaba esa simiente era manifestarse, Sí, señor. expresarse, Aleluya. nacer y crecer. Amén. Pero cuando creciera, no iba a dar un mango, no iba a dar un Judas, iba a dar un Cristo, Amén. iba a dar un Dios. Así es, Señor. Amén. ¿No recuerdan ustedes que anoche les estaba diciendo que Elohim significa dioses? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué Elohim significa dioses? Porque era Él y todos sus hijos que estaban en Él. Amén. Por eso es que la Biblia dice, en el principio creó Elohim. Y cuando dice Elohim, no era Dios solamente creando, era Dios y sus hijos creando. Aleluya. Sí, Señor. Porque sus hijos son creadores, Gloria a Dios. porque sus hijos son parte de la palabra. Sus hijos pueden sanar, porque son parte de la palabra. Sus hijos tienen vida eterna, porque son parte de la palabra. Elohim, yo y los hijos de Dios. Dios y sus hijos es Elohim. Amén. Amén. Por eso es que dice la escritura, El Shaddai, porque Él es plural, es singular. Él, Dios, es sustentador. Sí, Señor. Él, Elión, Dios, es altísimo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero usted no se acuerda que a partir del capítulo 2 de Génesis ya no se le llama a Él Elohim. Gloria al Señor. O sea, ahora se le llama Jehová. Amén. Fíjense, no, léelo en su casa. En Génesis capítulo 1, el original dice Elohim creó, Elohim habló, Elohim dijo. Pero en Génesis 2 dice Jehová habló. Gloria a Dios. No dice Elohim, sino Jehová. ¿Saben por qué dice Jehová? Porque Jehová significa el que habita con su familia. Gloria a Dios. Y ahora los hijos de Dios estaban expresados. Era ahora Adán que estaba expresado. Y ahora era Dios habitando con su familia. Por eso es que se le llama Jehová en el capítulo 2 de Génesis. ¿No creen ustedes qué maravilloso es? Amén. Ahora Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. fíjense, vamos a explicar esto. No se van a dormir, ¿verdad? Porque es que vamos a entrar en algunas cosas y yo voy a ser como un maestro en esta mañana. No un evangelista, alguien que les va a enseñar algunas cosas. Un gen es un hijo de Dios potencialmente, ¿cierto? Y en el gen, de acuerdo a la ciencia, está toda la información de lo que es la raza. Aleluya. Gloria a Dios. Está el color del pelo, está el color de los ojos, está la voz, está el tamaño, la estatura, está también la personalidad de la persona. Si va a ser alegre, si va a ser triste, si va a ser bravo como yo, o si va a ser simpático. Todo eso está en el gen. Cuando la persona nace y el gen empieza a crecer, se empieza a manifestar toda la información que está en el gen. Gloria a Dios. Es una cosa tremenda la que la ciencia descubrió. Pero lo que me goza es que el profeta ya Dios se lo había revelado. Porque en esos años casi no se hablaba de genes. Fue el profeta que Dios le reveló estas cosas antes que la ciencia las explicara. Gloria a Dios. Entonces fíjense, porque ya Dios lo sabía. Entonces les voy a explicar algo. Si un gen es un elemento que contiene toda la información de un ser, y la simiente de Dios son genes que contienen toda la información de lo que es Dios, y cuando ese gen es colocado en el corazón y el Espíritu Santo viene y unge ese gen, lo que se manifiesta es Dios. Aleluya. No puede manifestarse una denominación, no puede manifestarse un Judas, no puede manifestarse un diablo, tiene que manifestarse un Cristo. Si se manifiesta un diablo es porque en ese corazón no está sino un demonio. Eso está claro. Y eso es duro, pero es la verdad. Ahora, la agrupación de los genes, la ciencia dice que se le llama ADN. ¿Cierto? Amén. Y la agrupación de los ADN se le llama cromosoma. Entonces, los genes es como esto. Y aquí está toda la información. Los ADN es como una cadena de genes. Así es. ¿Cierto? Amén. Yo sé que ustedes saben estas cosas, pero les voy a decir unas cosas que si las saben, las confirmamos. Y si no las saben, entonces es algo bueno. Así es, Señor. Gloria a Dios. Estos son genes que es una cadena de ADN.
Y el cromosoma es algo que la ciencia lo dibuja así. Es como hebras. Esta cadena de ADN en un ser humano, si se estirara, llegaría de aquí a la luna, dice la ciencia. Aleluya. Es tan larga la información que conforma un solo ser humano, que si se estirara esta hebra, llegaría de aquí a la luna la información que le conforma a usted nada más. Así que fíjense ustedes lo grande que es Dios, Amén. lo extraordinario que es Dios, Amén. lo poderoso que es Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Ve? Pero cuando enrollamos esta cadena o esta hebra, lo que se forma son unos bastoncitos que se llaman cromosomas. La mujer tiene 23 cromosomas. El hombre tiene 23 cromosomas. Entonces, cuando el hombre y la mujer se juntan, cada uno aporta 23 pares de cromosomas. Así es, gloria a Dios. Juntándose estos pares forman 46 cromosomas, Amén. ¿cierto? Amén. En esos cromosomas está todos los genes. Amén. Y está todo lo que será ese hombre o esa mujer o ese niño que van a ser. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. No se me aburran, síganlo, sigan lo que les estoy explicando, síganlo. Gloria al Entonces Señor. aquí se juntó, este es el, vamos a llamarlo el hombre y vamos a llamar a este la mujer. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a colocar un gen aquí en el hombre. Este gen redondo que está aquí lo vamos a llamar color de ojos. Y este gen que vamos a colocar aquí lo vamos a llamar color de ojos. Cuando se unen el hombre y la mujer y se unen los cromosomas de ellos, el color de los ojos queda uno al frente del otro de manera extraordinaria. Y es una cadena que puede estar de aquí a la luna, pero cuando se juntan, el color de los ojos de los genes quedan uno frente al otro. Es inteligencia de Dios, Aleluya. es creación de Dios, es poder de Dios. Amén. Y si Dios puede hacerlo así en la carne, lo puede hacer así en el alma. Amén. Él puede cambiar nuestra alma. Aleluya. Entonces, cuando ellos se juntan, uno queda al frente del otro. Ahora, usted se hace la pregunta: si el hombre tiene ojos color verde y la mujer tiene ojos color negro, ¿cómo es posible que, cómo sabemos cuál color tendrá el hijo? Y se queja el hombre y dice: oye, salió con los ojos negros y yo tengo ojos verdes. Y se queja la mujer: oye, salió con los ojos verdes y yo tengo ojos negros. Porque en ellos, en uno de ellos hay un gen recesivo y en uno de ellos hay un gen dominante. Amén. Así es. Amén. El color de los ojos de ese niño va a ser del que tenga el gen dominante. Amén. Si el gen dominante está en el hombre, ese será el color de los hijos, de los ojos del hijo. Si el gen dominante está en la mujer, ese será el color de los ojos del hijo. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es el color de los ojos del hijo? El gen que sea dominante. Si yo soy calvo, eso es un gen. Mi padre era calvo y eso era un gen dominante en él. Aleluya. Pero un día de estos, ese gen va a ser transformado Amén. y ya yo no seré calvo. Amén. 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 Gloria a Dios. ¿Ve? Ahora, si usted es muy bajito, usted tenía un gen dominante, alguno de su padre o su madre. Hay veces en que la madre es la bajita y el hijo le sale bajito. ¿Por qué? Porque ella tenía el gen dominante. Entonces, cuando se juntó con ese hombre que era medio alto, ella prevaleció porque su gen era el dominante. Gloria al nombre del Señor. Y si sale enfermo, es porque uno de los dos tenía la enfermedad, el gen enfermo. Y entonces es heredado para alguno de los hijos, ¿no es verdad? Gloria a Dios. Muy bien, esto es maravilloso, ¿verdad? Amén. Ahora les voy a llevar esto a lo espiritual. Gloria al Señor. Que ahí es donde yo quiero que ustedes vean. Les estoy diciendo esto para que vean de dónde salen los sacerdotes, Aleluya. de dónde salen los primogénitos. Ahora vamos a colocar aquí este nombre. El nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Jesucristo. Gloria a Dios. Nunca se les olvide este nombre. Nunca tengan en poco este nombre. Bendito sea su nombre. Si la madre y el padre, cada uno aporta 23 cromosomas,
y la forma del hijo va a ser del que tenga los genes dominantes. Yo les quiero preguntar una cosa. ¿Quién era el padre de Jesús? ¿Y quién era la madre de Jesús? Era Dios. No hubo padre, no hubo madre, humanamente hablando. Todos los cromosomas que formaron a Cristo venían de Dios. Así es, gloria a Dios. No había gen recesivo. Todo Cristo era gen dominante. Amén. Y Cristo es la palabra es el gen dominante. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si usted está en carne y sangre por el pecado, eso es un gen recesivo. Pero hay un gen dominante en usted. Amén. No es la palabra. Amén. No hay manera, de acuerdo a la ciencia, no hay manera de que el gen recesivo prevalezca. Siempre prevalece el gen dominante. Porque el gen dominante es la palabra. Y si está en tu corazón, eso es lo que te gobierna a ti. Entonces, si vamos a confrontar el gen dominante con genes recesivos. Por ejemplo, la enfermedad. Tengo un gen dominante para ella. Isaías 53, por tus llagas, tú eres curado. Ese es el gen dominante. Este cuerpo de muerte va a ser absorbido por la vida, porque ese es el gen dominante. La enfermedad será quitada de nosotros, porque ese es el gen dominante. La muerte no podrá apoderarse de nosotros, porque la vida es el gen dominante. La vida es Cristo. De aquí salió la gloria. Somos el resultado de la unión de Cristo. Nacimos en estos cuerpos de muerte. Esto es el gen recesivo, ¿ves? El gen débil. Pero no, Dios colocó en nosotros el gen dominante de su palabra. Cristo es el gen dominante. Él no tenía. La Biblia dice que él no era el profeta dijo que él no era ni sangre judía ni sangre gentil. Él era la sangre de Dios, creada por la palabra de Dios. Cristo era el gen dominante. Y Cristo, si está en tu corazón, Él dominará todo lo que esté en tu vida. Entonces, ¿ven de dónde salen estos sacerdotes? De los lomos de Dios, del gen dominante de Dios. ¿Cómo pueden ellos ser dominados por el pecado? ¿Cómo pueden ellos estarse revolcando en el mundo? Si ellos tienen el gen de Dios, ellos serán dominados por ese gen. Ellos serán gobernados por el Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Examinemos eso muy bien. Gloria al nombre del Señor. Entonces ellos verdaderamente recibieron potestad de ser hechos hijos de Dios, porque el gen de Dios estaba en ellos. Ellos no son engendrados por carne y sangre, ni por voluntad de varón. Ellos son engendrados del Dios Todopoderoso. ¿Lo creen? Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Ve, hermano, así es. Ese germen, esa representación estaba en la samaritana. Amén. Y cuando se encontró con la vida, el pecado y todas las cosas que ella había hecho, no podían prevalecer por encima de ese germen. Cuando este germen se encuentra con la palabra viva de la hora, él tiene que venir a vida. Él tiene que manifestarse. Él tiene que manifestar lo que es un hijo de Dios. ¿Lo creen ustedes? Eso es lo que ha pasado. Entonces nosotros somos la iglesia de Dios. Somos los hijos de Dios. Porque venimos de los lomos del Dios Todopoderoso. Porque Dios depositó en nosotros una simiente. El resto del mundo, hermanos, solamente son hijos de la serpiente. Por naturaleza, carnal, física. Pero espiritualmente ellos no tienen representación, ellos no tienen simiente, ellos no tienen nada. Por eso es que el diablo los usa, por eso es que el diablo los maneja. Pero los hijos de Dios, el diablo no puede manejarlos. Porque ellos tienen el gen dominante en sus corazones. Y cuando el diablo viene como un río, el gen dominante en ellos, algo se estremece en ellos. Ellos fallan por causa de la carne, pero algo en ellos les dice: Dios mío, ayúdame, quiero seguir adelante, te quiero amar, te quiero creer. ¿Qué es eso? Ese germen de vida que está en el corazón de ellos. ¿Cuántos han sentido eso? Es una buena señal. Gloria a Dios. Hermanos, ahora miren, vamos a entrar un poco entonces en la iglesia de los sacerdotes, porque sabemos de dónde vienen ellos. Fíjense, Dios siempre va de menos a más. Anoche estábamos hablando de los primogénitos, y usted dirá: hermano, pero ahora yo pensaba que la iglesia de los primogénitos era lo más grande. Y ahora usted me viene a hablar de la iglesia de los sacerdotes. Es que ellos son primogénitos y son sacerdotes. Y también son reyes. Porque ellos tienen todo lo que Dios es dentro de ellos. Entonces ellos son palabra.
y ellos son hijos, y ellos son la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Todo eso está dentro de ellos. Ellos son amor, ellos son verdad, ellos son fuego, ellos son fe. Todo lo que está en lo que es Dios, lo son ellos también. Aleluya. Gloria a Dios, eso me gusta, porque yo creo en un Dios eterno, todopoderoso, y también creo que sus hijos son eternos y también serán un día todopoderosos, porque tendrán la facultad de hablar la palabra. Entonces Dios siempre va de menos a más. Por eso es que estoy hablando, anoche hablé de la iglesia de los primogénitos y ahora de la iglesia de los sacerdotes. No estoy echando por tierra la iglesia de los primogénitos, estoy trayendo una magnificación. Hay una magnificación, es cuando algo se hace mucho mejor, se hace mucho más especial, se hace mucho más a la imagen. ¿No dijo el profeta? A medida que ella se acerque a la piedra de corona, ella será una super iglesia, una super raza. A medida, ellos empezaron en Éfeso y se parecía mucho menos a la piedra de corona, pero a medida que se fueron acercando, se fue subiendo, ellos se fueron pareciendo más a Cristo, hasta que aparecimos en la última edad, diciendo que tenemos toda la palabra, es para que aparezca toda la imagen de Cristo. Lutero no fue la imagen de Cristo, sino una parte. Wesley no fue la imagen de Cristo, sino una parte. Pero esta novia, por cuanto tiene toda la palabra, está llamada a ser la imagen perfecta de Cristo. Es verdad. Entonces siempre vamos, Dios va con nosotros, Él es todopoderoso, Él es pleno, Él no le falta nada, pero con sus hijos Él lidia poco a poco, de menos a más, hasta que los lleva como la aurora, ven aumento de luz, hasta que el día resplandece. Así también Dios lidia con sus hijos. ¿Lo creen? Entonces estábamos tocando lo que era un primogénito y encontramos cosas maravillosas. Encontramos que Dios le otorgó al primogénito una doble porción. Los otros hijos solamente recibían una porción, pero cuando a la hora de la herencia el primogénito recibe una doble porción. Por eso es que, y esto ellos lo llevan dentro, esto ellos lo tienen adentro. Por eso es que Eliseo, cuando Elías le preguntó, ¿qué quieres que te haga por ti? Eliseo le dijo, dame una doble porción, porque era primogénito, y eso es lo que desea el primogénito, una doble porción. Y también entendimos que al primogénito se le dio la facultad de ser el representante del Padre en ausencia de Él. Amén. Si no está el Padre, si no estaba el Padre, el primogénito tenía toda la autoridad del Padre. Amén. Como los hijos de Dios son la representación de Cristo en este día, y en ausencia de Cristo, ellos son los que tienen toda la autoridad de Cristo. Y también vimos que la sangre que colocó Moisés en el dintel de la puerta de los israelitas, en realidad no era para salvar a todos los que estaban dentro de la casa. Porque si el ángel pasaba y la señal no estaba, el único que moría era el primogénito. Así que esa sangre fue colocada para bendecir a la familia, sí, pero para salvar al primogénito. Como el Espíritu Santo bendice a la iglesia, ve, y trae dones y esparce su gracia, pero la única que se va en el rapto es la novia. La promesa especial es para ella, no para la iglesia denominacional, sino para la novia. Como la sangre, a quien salvaba en realidad era el primogénito de la casa, y la primogénita, la novia, es primogénita. ¡Gloria a Dios! ¿Les está gustando lo que estamos hablando? Yo espero que sí, hermano. Ahora fíjense, muy bien. Dios le dijo a Israel que iba a ser su primogénito, pero ahora le está diciendo al mismo Israel que él sería una nación de sacerdotes y gente santa, un reino de sacerdotes y gente santa, magnificando. Porque si ustedes se dan cuenta, el primogénito podía, por ejemplo, ser de cualquier tribu. Donde naciera un hijo primero era primogénito, sea Zabulón, sea Neftalí, sea Efraín, lo que sea. Pero el sacerdote solo podía pertenecer a una tribu. Mira cómo lo magnificó Dios. Solamente podía pertenecer a una tribu, que era la de Leví. Si nacía en cualquier otra tribu, no podía ser sacerdote. Tenía que, para ser sacerdote, nacer en la tribu de Leví. Por eso es que así es que se llevó a cabo el pecado de Samaria, porque Jeroboam, una de las cosas que hizo fue que nombró sacerdotes a hombres que no eran levitas. Y a Dios le desagradó eso,
hasta el día de hoy. Y por eso es el gran fracaso de la iglesia de hoy. Porque hay en los ministerios hombres que no son levitas. Son de cualquier otra tribu y no de la tribu de Leví. Por eso es que no predican nada. Por eso es que son carnales. Porque no son sacerdotes por predestinación. Son sacerdotes por imposición de hombres. Eso es exactamente la verdad. Amén. Entonces Dios escogió algo especial y le dijo a Moisés, ya lo vamos a leer, que le cambiara a los primogénitos por los sacerdotes. Algo muy grande, porque Dios estaba mostrando magnificación. Aleluya. Piensen ustedes, hermano, algo. En Israel habían 22.263 primogénitos. Cuando ellos los contaron, hicieron el censo, encontraron a 22.263 primogénitos. Y iban a cambiarlo pelo a pelo por los levitas. Y cuando contaron a los levitas, habían 22.000 levitas. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Aleluya. Señor. Un primogénito cambiado por un levita. Y usted dice, hermano, ¿y los otros 263? Aleluya. Los otros 263, dice la escritura, que el Señor le dijo a Moisés que paguen un precio de 5 ciclos de oro. Aleluya. Es decir, que un grupo de ellos fue salvo absoluta y completamente por gracia. Amén. Gloria. Gloria a 5 es Dios. gracia. Aleluya. No encajábamos, no podíamos, no se podía cambiar pelo a pelo, porque no era el mismo número, pero la gracia hizo que sí se pudiera. No podía yo ser salvo por ser un pecador y estaba manchado en delitos y pecados, pero la gracia hizo que sí se pudiera. ¿No le dan gracias al Señor? Entonces, el primogénito podía hacer cualquier cosa, ocuparse de negocios, ocuparse de siembra, ocuparse de la agricultura, ocuparse de cualquier cosa. Pero un sacerdote Aleluya. solamente podía hacer la obra del tabernáculo. Amén. Eso es la novia. Amén. Una denominación cualquiera puede hacer cualquier cosa, pero la novia solo se ocupa de la palabra. Amén. La novia solo vive la palabra. Los levitas acampaban alrededor del tabernáculo y ese era su lugar. Los levitas no tenían herencia con las otras tribus. Su herencia era trabajar en la obra de Dios. Y eso es la novia. No te afanes por el mundo, no te afanes por la profesión, no te afanes por el trabajo, no te afanes por tener, no te afanes por nada, afánate por la palabra, porque eso fue lo que Dios te dio a ti. Esa es tu porción. Dios le dijo a Moisés, ellos tendrán esto, ellos tendrán aquello, pero yo soy tu porción. Y él le dice a la novia, no te afanes, yo sé que hay iglesias grandes, muy bonitas, yo sé que hay gente en el mundo con mucho dinero, pero yo soy tu porción. Amén. El hermano Abraham fue a la catedral de Oral Roberts y a la catedral de aquellos hombres, ¿verdad? Y cuando los vio dijo, oh Señor, yo solamente tengo una pequeña máquina, un pequeño cuarto, un pequeño escritorio. El Señor le dijo, mira hacia arriba, yo soy tu porción. La porción de los sacerdotes, de los levitas, es Cristo, es la palabra. Y ellos están ocupados exclusivamente de atender el tabernáculo. Los primogénitos podían hacer cualquier actividad, los levitas no. Los levitas solamente se ocupaban de la obra del tabernáculo. Aleluya. ¿No es algo glorioso eso? Amén. Entonces fíjense ustedes algo aquí. Gloria a Dios. Fíjense, aquí entendemos por qué somos separados. Porque los levitas fueron separados. Ellos fueron separados para exclusivamente encargarse del tabernáculo. Y nosotros, la novia, somos separados del mundo y de todas las cosas. ¿Ven? Ahora ustedes entienden por qué el vestir de las hermanas y el proceder de los hermanos limpios. ¿Por qué? Porque somos un pueblo separado, exclusivamente para atender el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es el templo del Dios vivo. Gloria a Dios. Ahora fíjense, voy a ir diciendo estas cositas porque son muy preciosas. Y nos estimulan a nosotros a saber lo que somos. ¿Ven? Entonces, hermano, aquí tenemos a lo que Dios le dijo a Aarón. Le dijo a Moisés, Aarón tuvo 4 hijos. Otra cosa que voy a decir aquí. Un sacerdote era el que ofrecía el sacrificio. Amén. Cuando Dios estableció el sacerdocio levítico, ningún adorador podía venir a ofrecer un sacrificio directamente a él. Así es, Señor. Amén.
ellos tenían que traerlo al sacerdote. Aleluya. Y el sacerdote era el que lo ofrecía. Así es, Señor. Ellos no, la ofrenda de ellos no era recibida si era dada directamente. No. Era recibida si era a través del sacerdote. Porque el sacerdote representa a Cristo. Amén. Y Cristo fue el que llevó la ofrenda a Dios. Así es. Fíjense lo glorioso. Cristo fue la ofrenda y fue el sacerdote que llevó la ofrenda. Cristo fue el sacrificio y fue el que presentó el sacrificio. Así que cuando Él subió al santuario del cielo, Él iba como cordero y como sacerdote. Gloria a Dios. Ahora, ninguno que no sea sacerdote puede ofrecer ofrenda a Dios, porque Dios no la recibe. Si usted no es un sacerdote, Dios no puede recibir su ofrenda de acuerdo a su propia ley. Para Dios recibir su ofrenda, usted tiene que ser un sacerdote del Dios vivo, una nación santa, un reino de gente santa. Gloria al nombre del Señor. ¿Le dan gloria a Dios por eso? Ahora la escritura donde Dios cambia esto es Números 3, 6 y 7. Miren, haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirva y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. ¿Se dan cuenta? Y guarden todos los utensilios del tabernáculo. Este era el trabajo de ellos. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás a los levitas, a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Entonces aquí había algo, ¿ves? Está diciendo, no se preocupe más, yo voy a hablar fuerte. Está diciendo la escritura que Aarón y sus hijos tenían algo especial. En realidad los hijos de Leví eran 3. ¿Quién sabe quién eran los hijos de Leví? Los hijos de Leví eran Gersón o Gersón, ¿cierto? Merarí y Coa. Pero está diciendo la Biblia que Aarón y sus hijos solamente eran los sacerdotes. De entre los levitas, solamente Aarón y sus hijos, que eran los hijos de Coa. Amén. Sacerdotes. Entonces, no todo levita era sacerdote. Solamente los hijos de Coa eran sacerdotes. Todos los demás estaban bajo el dominio de ellos, bajo las órdenes de ellos. ¿Ves? Porque la novia es primogénita con Dios. Todo lo demás está bajo otra promesa. Amén. Ellos eran los hijos de Coat, venían de Leví, pero ellas eran los coatitas, solamente eran los que eran sacerdotes. ¿No les parece eso algo especial? Gloria a Dios. Porque tenían un lugar especial para Dios. Aleluya. Solamente ellos eran. Y fíjense lo que dice la escritura. En Números 3, 8, 9 y 10. Es muy importante lo que estoy diciendo. No se aburren, los de atrás no están aburridos, ¿verdad? Presten atención porque hay bendición aquí. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo el encargo. Y dice: y darás a los levitas, a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio. Y el extraño que se acerque morirá. Entonces no se puede acercar a nadie que no sea un elegido. El elegido que se acerque morirá. La palabra que te bendice a ti, la palabra que te perfecciona a ti, condenará al resto del mundo. Cualquiera que no sea un levita, que no sea un sacerdote, no se podrá acercar. Solamente los sacerdotes se pueden acercar a la promesa de la hora. Los demás están condenados a morir. Es duro, pero esto lo dice la escritura. El extraño, ¿cuál extraño? El Señor le dijo a aquellos: Señor, no echamos demonios en tu nombre, etcétera. No les conozco. ¿Por qué no les conocía? Porque no estaban en su creación original, porque no estaban en la mente, eran hijos de la serpiente. No te conozco. Y el extraño que se acerca morirá. No murió Coré, no murió Datán, no murió Abiram. Ellos se acercaron, eran extraños, no eran de Dios y murieron. Por eso es que
alguien que quiera tener un ministerio debe estar seguro de que Dios lo llamó a eso. Porque si se acerca, morirá él y morirá el pueblo. Los que se fueron detrás de Coré también murieron. Eran 250 personas y todos murieron porque se pusieron a seguir a alguien que no estaba ordenado para ser un ministro. Tenga visión usted de la palabra de Dios y crea la palabra de Dios. Entonces dice la Biblia en Números 3:12: he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de los primogénitos. Estaba Dios magnificando eso, ¿ven? Gloria al nombre del Señor. Es algo muy especial, hermanos. Entonces nosotros, aunque no pertenecemos a la tribu de Leví, nos tomamos en esta mañana a Leví como un ejemplo. Porque en realidad nosotros no pertenecemos a la tribu de Leví. Nosotros pertenecemos a la tribu de Judá. Amén. Somos hijos de Cristo. Y Cristo pertenece a la tribu de Judá. Pero de la tribu de Judá salió un sacerdocio que no era como el sacerdocio levítico, sino que era un sacerdocio eterno. Era el sacerdocio de acuerdo al orden de Melquisedec. Y de ahí es donde nosotros vinimos. Pero estamos tomando a Leví como una muestra, como un ejemplo, como un tipo y una sombra para tomar consejo de la palabra de Dios acerca de lo que es nuestra posición. ¿Me entienden? Ahora fíjense una cosa aquí. Leví fue el tercer hijo de Jacob. No fue el primogénito. Aleluya. Era elección divina. Amén. Él fue el tercer hijo. Dios es uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo es uno. Amén. Él es el tercer hijo, pero Dios es uno. Amén. Estaba representando algo. Leví significa unir. Dios es uno. ¿Ves? Y cuando Dios trajo al ministerio levítico fue para unir a Israel. Y cuando Dios levanta aquí un levita es para unir al pueblo, no para separar al pueblo. Porque un pastor es un factor de unidad en la iglesia, de acuerdo en la iglesia. Eso es un levita. Por eso es que Leví significa unir. Gloria al Señor. Gloria al nombre del Señor. Dios manifestó esto. Y ahora les voy a dar aquí una pequeña enseñanza. Cuando Abraham conquistó y venció al rey de Sodoma y todo aquello, él conquistó un botín, ¿verdad? Amén. Luego Abraham se encontró con Melquisedec. Y dice que después de que Melquisedec le dio la comunión, Abraham le entregó los diezmos. Sí, Señor. Y Pablo dijo que cuando Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec, Leví estaba dando los diezmos. Yo les voy a preguntar algo. ¿Por qué la escritura dice que Leví estaba dando los diezmos? ¿Por qué no dice que Rubén los estaba dando? Que Simeón los estaba dando, que Dan los estaba dando. Solamente habla de Leví. Porque Leví era el sacerdote. Y el único que podía dar diezmo de diezmo era el sacerdote. Amén. El sacerdote era el único que podía diezmar diezmo de diezmo. Señor. Los otros solamente daban diezmo, pero el diezmo de diezmo era el sacerdote quien nos daba. Gloria al nombre del Señor. Y cuando Cristo estaba pagando el precio, tipificándose, Abraham lo estaba tipificando cuando le entregó los diezmos a Melquisedec. Cristo estaba pagando el precio en el Calvario. Gloria a Dios. Él pagó el precio. Él le estaba dando a Abraham, a Dios, los diezmos del botín. Y estaba dando pagando aquel precio en el Calvario. Y la novia, como sacerdote, tiene que pagar diezmos de diezmo. Sí, Señor. Por eso es que la novia es el pueblo más sufrido. Por eso es que la novia, aparte de la iglesia denominacional, a la novia se le pide algo mucho más elevado. Porque la novia está pagando el diezmo de los diezmos que Cristo pagó en el Calvario. Él sufrió como nadie sufrió. Él lloró como nadie lloró. Él fue herido como nadie fue herido. Él fue molido como nadie fue molido. Pero hoy tú tienes que pagar el diezmo de los diezmos. Tú tienes que dar el 10% de ese sufrimiento. Por eso es que eres perseguido. Por eso es que eres apretado. Por eso es que la familia se pone en contra tuya y los amigos no te reconocen. Pero apenas es el 10% de lo que Él sufrió. Hermano, no digas que tú eres demasiado sufrido. Hay alguien que sufrió más por ti y fue Cristo. Tú apenas estás pagando el 10% de eso. Y por cuanto eres sacerdote, tienes que dar diezmo de diezmo.
Aleluya. Hermanos, de allí nuestro sufrimiento, de allí que la novia sea el pueblo más enfermizo, de allí que nosotros no vivamos como el resto de la iglesia, de allí que seamos un pueblo separado, un pueblo santo. Gloria al nombre del Señor. Le damos un aplauso al Señor. Es muy especial la palabra de Dios, ¿verdad? Demasiado especial, hermano. Algo grande, algo muy grande. Mira, hermano. Entonces los únicos que pueden ser sacerdotes son los coatitas. Los meraritas y los gersonitas eran levitas, mas no podían ser sacerdotes. ¿Ves? Es una enseñanza muy especial. Muy, pero muy especial. Solamente Aarón, que representa a Cristo, y los hijos de Aarón, que representan a la novia. Ellos eran los únicos que podían ser sacerdotes. Y ahora fíjense, Leví tuvo una característica muy especial, porque siendo el tercer hijo de Jacob, Leví tenía algo especial, que él era un hombre celoso. Y un sacerdote tiene que ser celoso. Celoso de la palabra. Celoso de vivir para Cristo. Cuando Dina fue la séptima hija, Jacob tuvo 6 hijos, y cuando le nació su séptimo era una mujer. Esto representa a las 7 edades, y a la séptima aparece esta novia. Gloria al nombre del Señor. Y cuando Dina fue deshonrada, vinieron unos hombres y deshonraron a Dina. El único de los hijos de Jacob que se murió de celo y fue a vengarla fue Leví. Dense cuenta el celo de un sacerdote por vengar la humillación que había recibido su hermana. Como Cristo, ¿ve? Él vino y murió en el Calvario para librarnos de la humillación que habíamos recibido. Gloria al nombre del Señor. Fíjense, los hijos de Leví heredaron ese celo. Fíjense esta escritura. En Éxodo 32:25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Fíjense. Primeramente Aarón era el sacerdote. Y Aarón de alguna manera bajó la guardia y permitió que el pueblo hiciera cosas. Pero dice la escritura que los demás levitas se levantaron y se pararon y no dejaron que todo se volviera a pedazos. Y esto es lo que debe hacer el pueblo de Dios. ¿Ven? No dividirse, unirse. Cuando ven quizás un ministro dando mal ejemplo, lo que sea, únanse ustedes en la palabra. Únanse ustedes y crean la palabra. Entonces dice la Biblia en el verso 23, Éxodo 32. Se puso Moisés a la puerta del campamento. El pueblo estaba pecando, hermano, estaban haciendo las cosas mal. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los levitas. Y yo les pregunto en esta mañana, ¿cuántos son levitas? Si fuese Moisés era el profeta, y él le dijo: todo aquel que esté por Jehová, júntese conmigo. Y nadie se juntó al lado de él sino los levitas, los que tenían el celo de Leví en sus corazones. Y ellos se juntaron. Gloria a Dios. ¿Cuántos son levitas? ¿Estarían al lado de la palabra? Si ustedes son levitas, miren el encargo que ellos iban a tener. Y él les dijo: así ha dicho Jehová a los que se pararon al lado de él, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad a cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Un levita que se queda con la palabra, él nunca va a decidir entre Dios y un hermano, entre Dios y un papá, entre Dios y el mundo. Él siempre se va a quedar con la palabra. Y él va a usar la espada para matar a todo aquello que sea contrario a la palabra. Así de buena. Este es el celo de Leví. Ellos tienen el celo de Leví. Ellos se quedan con la palabra. Así les cueste dolor. Porque yo me imagino que estos levitas matando a sus amigos y a sus hermanos
les dolía. Pero es que ellos eran levitas, ellos se quedaron con la palabra. No es que a usted no le va a doler separarse, no es que a usted no le va a doler poner un hijo suyo en su lugar, pero es que usted se tiene que quedar con la palabra. Y si usted se queda con la palabra, Dios honra a los que le honran. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Cuando tomaron esa decisión, Moisés les dijo: hoy ustedes han sido consagrados delante de Dios. Una decisión de ese tipo le consagra a usted delante de Dios como un verdadero creyente. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora fíjense ustedes, hermanos. Gloria a Dios. Los hijos de Leví, Gersón, Merarí y Coat, gersonitas, meraritas y coatitas, fueron encargados para toda la obra del tabernáculo, ¿cierto? Ahora fíjense ustedes, el encargo de los hijos de los meraritas. A cargo, estoy leyendo Números 3:36, a cargo de los hijos de Merarí estará la custodia de las tablas del tabernáculo, sus barras, su columna, sus basas y todos sus enseres con todo el servicio. Y las columnas alrededor del atrio, sus basas, sus estacas y sus cuerdas. A cargo de los hijos de Gersón, los gersonitas, estará en el tabernáculo de reunión, estará el tabernáculo, la tienda, su cubierta, su cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, la cortina del atrio, la cortina de la puerta del atrio, que estaba, todo eso estaba a cargo de los gersonitas. Pero los coatitas, los sacerdotes, estarán a cargo de todo lo que estaba dentro del tabernáculo. Estaban a cargo del arca, de la mesa, del candelero, de los altares. ¡Aleluya! Ahora vamos a dibujar algo aquí. ¿Les está gustando este mensaje? Es que yo no soy un evangelista, ¿ven? Yo tengo que predicar así porque no soy evangelista. Pero yo creo que el profeta dijo: la predicación estimula al creyente, pero la enseñanza lo establece. Miren ustedes, vamos a hacer aquí el tabernáculo. Más o menos una maqueta del tabernáculo. Gloria a Dios. El tabernáculo tenía una entrada, ¿verdad? Y dentro del tabernáculo estaba un tabernáculo más pequeño. Este era el lugar santísimo. Este era el lugar santo. Y estos eran los atrios. Muy bien. Aquí estaba el altar de bronce en toda la entrada. Y aquí estaba la fuente, ¿cierto? Estos eran los atrios, pero los atrios estaban divididos en dos partes. El primer atrio era el altar de bronce, el segundo atrio era la fuente. Luego estaba el lugar santo y luego el lugar santísimo. Aquí podía entrar cualquier persona de Israel, los primogénitos y todo, pero aquí solamente los sacerdotes. Gloria a Dios. Dense cuenta de eso. Justificación, santificación. El tercer paso para nacer de nuevo, ¿cuál es? El bautismo del Espíritu Santo. Solo los que nacían de nuevo entraban aquí. Aleluya. Los que estaban justificados y santificados se quedaban todavía en los atrios. Los que habían nacido de nuevo, este lugar, el lugar santo, representa el nuevo nacimiento. Aleluya. Aleluya. ¿Se dan cuenta? Entonces el Señor Jesucristo dijo: a los que nacen de nuevo pueden ver. Correcto. Lo cual es entender el reino. Amén. Entonces ellos entienden que aquí hay un candelero con 7 mechas. Amén. Cada una de esas mechas representan la edad de la iglesia. Amén. Representan fe, virtud, ciencia, templanza. Aquí está la estatura, aquí está el mensaje, los 7 platos. Aquí está una mesa con los panes de la propiciación. Solamente los que entran aquí comen de eso. Y está un altar donde se quema el incienso. Solamente los que entran aquí adoran de verdad al Dios vivo. ¿No les parece algo glorioso? Fíjense ustedes, el techo de este lugar, el techo y las paredes, era un manto de lino tejido con ángeles de oro. ¿No es verdad que dice la Biblia eso? Cuando ellos entraban a ese lugar, ellos estaban como en el cielo.
Amén. Porque ellos eran los únicos que podían ver. Ellos entraban en un reino sobrenatural, donde habían ángeles, donde habían seres espirituales. Los que nacen de nuevo son los que tienen contacto con lo sobrenatural. Ellos tienen contacto con las cosas eternas, con las cosas del cielo. Aquí están ellos, ¿ven? Solamente los cuatitas entraban aquí. Solo los sacerdotes entraban aquí. Y le voy a decir una cosa: cuando Cristo fue al Calvario, Él rasgó este velo. Amén. Rasgó este velo. Y el profeta dijo que todos tienen acceso a la gloria chequina. Pero no rasgó este velo. Aleluya. Aleluya. Los que estaban aquí se quedaban ahí. Solo los que entraban aquí, que eran sacerdotes, podían entrar. Aleluya. Este velo no fue rasgado, todavía hay que nacer de nuevo para recibir la revelación de la palabra. ¿Se dan cuenta, hermano? Eso es exactamente la verdad. El primer velo no fue rasgado. El velo que fue rasgado fue el segundo velo. Sí, Señor. Por lo tanto, hay que nacer de nuevo, entrar al lugar santo para poder llegar al lugar santísimo. Y solamente la novia, los sacerdotes, son los que llegan a ese lugar. Es glorioso, le doy gloria a Dios, y honra a Dios, y alabanza al Señor. Fíjense, hermano. Ahora voy a decir otra cosa que tenía como encargo los hijos de Leví, y en especial los coatitas, para que ustedes no se quejen. ¿Recuerdan que les hablé del diezmo de los diezmos? Y que era el 10% de los sufrimientos de Cristo. Sí, Señor. Gloria a Dios. Entonces miren lo que dice el número 7, 2 al 9. Y entonces los principales de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de Jehová: 6 carros cubiertos y 12 bueyes, por cada príncipe, por cada 2 príncipes en un carro, y cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. Eran 12 tribus, eran 12 príncipes, entonces trajeron 6 carros, ¿verdad? Tuvieron que haber sido 6 carros porque era uno por cada 12. Muy bien. Tómalos de ellos. Y Jehová habló a Moisés y dijo: tómalos de ellos y serán para el servicio del tabernáculo de reunión. Y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. 2 carros y 4 bueyes a los de Gersón, para que llevaran en los carros todo lo que tenían que desarmar del tabernáculo. Toda la carga de la palabra ellos la llevaban cómodamente en unos carros. Y a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes conforme a su ministerio. Todas las cosas de la palabra los hijos de Merari la llevaban en carros cómodamente. Pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sus hombros el servicio del tabernáculo. La carga de la palabra nadie nos puede ayudar a llevarla. Tenemos que llevarla sobre nuestros hombros. Eso es un sacrificio verdadero. Sacerdote haciendo un sacrificio verdadero al Dios viviente, llevando sobre sus hombros la carga de la palabra. Dale gloria a Dios, hermano. Otra cosa, en Levítico capítulo 8, léanlo en su casa. Cuando los sacerdotes iban a ser consagrados por primera vez, quien los consagró a ellos fue Moisés, el profeta. Ellos fueron consagrados bajo el ministerio del profeta Moisés, por el mensaje no de Moisés sino de Dios. Dios trajo el mensaje a Moisés y le dijo: haz esto. Entonces nosotros somos consagrados en esta edad bajo el ministerio del profeta, bajo el mensaje del profeta. Los sacerdotes de este día aparecen y son consagrados. ¿Cuántos creen eso? Oh, hermano, me parece muy buena la palabra. Gloria a Dios. Me parece muy especial lo que Dios nos quiere decir en esta mañana. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Posición, reconociendo lo que somos. Amén, amén. Reconociendo que en esta edad los sacerdotes, ellos intercederían, ellos creerían, ellos amarían la palabra, ellos verían la manifestación de la palabra en su propia vida. Gloria a Dios. Reconociendo
buscando su posición en Cristo en esta edad. Amén, amén. Oh, hermano, gente santa. Un pueblo separado. ¿No ven que los sacerdotes tenían una forma especial de vestirse? Amén. ¿Quieren que les diga eso? Un poquito de eso. Gloria a Dios. El sumo sacerdote era Cristo. Se vestía con una mitra, ¿verdad? Se vestía con un manto de lino blanco. Era la pureza. Él estaba en carne, pero no conoció el pecado. Era puro. Luego se le colocaba un manto azul. Fue el Cristo, fue el cuerpo celestial de Cristo. Y luego el manto del efod. Eso fue el cuerpo glorificado de Cristo. Fíjense. Y Cristo tenía el pectoral, que el profeta dijo que era el urín y tumín, que para este día es la palabra. Amén. Pero si ustedes leen Levítico 8 se darán cuenta de que Cristo no necesitó de sangre. El sumo sacerdote no era rociado con sangre. El sumo sacerdote solamente era ungido con el aceite de la unción. Amén, amén. Porque Cristo no necesitaba de sangre para él. Él era santo, Él era verdadero. Él solamente recibió el aceite de la unción, que fue la totalidad del Espíritu Santo. Pero cuando ustedes leen en la Biblia, los hijos de Aarón sí fueron ungidos con sangre. Aleluya. Ellos fueron ungidos con sangre porque nos están representando a nosotros, y nosotros sí necesitábamos la sangre. Pero también fueron vestidos de blanco, y la Escritura dice, el blanco son las acciones justas de los hijos de Dios. Gloria a Dios. Entonces ahí está, hermano. Es una gran enseñanza. Ahora miren ustedes, llegando un poquito hacia el final. ¿Les ha gustado esto? Amén. Hebreos 13:15. Vamos a leer. Señor, amén. Así que ofrezcamos siempre a Dios. ¿Quiénes pueden ofrecer? Los sacerdotes. Ellos eran los únicos que podían ofrecerlo. La gente venía, pero el sacerdote estaba allí para recibir y ofrecer a Dios. Por lo tanto, usted tiene la facultad de ofrecer a Dios, porque usted es un sacerdote. Amén. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificios de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Amén. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque tales sacrificios se agrada a Dios. Amén. Dice aquí, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios. Aleluya. Noten bien, no está diciendo frutos, sino fruto. Un fruto de labios. Y dice de labios. Este fruto puede estar en muchos labios. ¿Ven? Pero es un solo fruto, el mismo fruto. No unos hablando una cosa y otros hablando otra. Todos hablarían la misma cosa. Amén. Ese fruto es la palabra. Ese fruto es la palabra. Y estaría en muchos labios. Fruto de labios. ¿Ven? Fruto del labio de ustedes, del labio de ustedes, del labio de ustedes, del labio de ustedes. Estos sacerdotes ofrecerían sacrificio, frutos del labio. Amén. Ahora, este sacrificio, cuando leemos esta escritura, siempre pensamos que este sacrificio que tenemos que traer a Dios, que alabará su nombre, son cantos. Amén. Si es así, nos ganaron las denominaciones. Gloria al Señor. Aleluya. Porque no hay quien cante mejor que ellos. Aleluya. Así que este fruto de labios que alaba el nombre de Dios no pueden ser cantos. Quizás sea parte de eso, pero eso no es. No. El fruto de labios es el fruto que puede verdaderamente alabar el nombre de Dios. Aleluya. Y el fruto de labios es el que tuvo Pedro cuando fue al templo llamado La Hermosa. Aleluya. Y le dijo a aquel paralítico: no tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te doy. Ese fue el fruto que alabó a Dios. Porque ese fruto no lo podía hacer un hombre, lo tenía que hacer Dios. Y eso fue para la gloria y la honra de Dios. Cuando Pedro dijo: no tengo plata ni tengo oro, ese fruto de labios estaba glorificando el nombre de Dios. Ese fruto de labios no es otra cosa que la palabra hablada. Eso es lo que
lo que alaba el nombre de Dios, lo que engrandece el nombre de Dios, que la palabra hablada esté en la boca de los sacerdotes. Como en esta edad estuvo en la boca de William Branham y Dios, que vengan las ardillas y vinieron. Ese fruto de labio engrandeció y alabó el nombre de Dios. Fue prometido que ese fruto de labio estaría en la novia. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos son sacerdotes? ¿Cuántos son santos? ¿Cuántos están separados del mundo? ¿Cuántos aman a Cristo? ¿Cuántos son como Leví, celosos de la palabra? Dios les bendiga. Vamos a orar. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Quiero preguntar algo. ¿Hay alguien aquí que quiera recibir a Cristo como su Salvador? Aleluya.